¿Sabes cómo impacta la etapa de crecimiento en la que se encuentra tu empresa en la planificación de la estrategia? Hola, mi nombre es Raquel da Silva y en este video te voy a explicar en qué consiste el modelo de crecimiento de las empresas y cómo tomarlo en cuenta en la definición de la planificación estratégica. Importante de evaluar a la hora de definir la estrategia es entender los modelos de crecimiento de las empresas. Y básicamente pasa por que nosotros nos analicemos en qué momento como empresa nos encontramos, en qué momento del crecimiento, ¿no? Porque va a ser muy diferente una empresa joven, una empresa que está empezando en un mercado, a una empresa consolidada o una empresa que tiene muchos años en el mercado. Entonces, dependiendo de esa etapa de crecimiento en el que nos encontremos, la estrategia seleccionada va a variar muchísimo. Y uno puede partir por entender el pasado que nos va a dar indicios sobre nuestro futuro, ¿no? Entonces, entender los problemas que vienen del pasado, los acontecimientos y del entorno como tal. Entonces, ver dónde hemos estado, de dónde venimos, dónde estamos en este momento y dónde estaremos. En el dónde estamos, entender los periodos, ya sea de evolución o de revolución, ya vamos a ver unas láminas donde se profundiza esto. Si estamos en evolución, consideramos que es un crecimiento sin trastornos mayores. Si estamos en revolución, consideramos que son periodos de modificación significativos en la vida de la organización, así como entender las dimensiones claves en cuanto a la edad de la organización, el tamaño, las etapas de la evolución en la que nos encontramos, las etapas de revolución por las que hemos pasado, así como la tasa de crecimiento de la industria en la que nos desenvolvemos. Entonces, partiendo de esto, vemos cómo podemos encontrar cómo son los modelos de crecimiento de las empresas, donde vemos por un lado el tamaño de la organización, por otro lado la edad que tiene la organización, y dependiendo de la industria que nos encontremos, vamos a ver etapas de crecimientos acelerados o un poco más lentos o rezagados. En esta curva, por ejemplo, vemos que aquí estaríamos en organizaciones que pertenecen a una industria de alto crecimiento. En esta parte de esta curva se referiría a industrias de mediano crecimiento y en esta etapa a industrias de bajo crecimiento. Entonces vemos cómo la evolución son las líneas rectas, donde dijimos que los crecimientos no tienen mayor trastorno para la organización, pero hay unas etapas de revolución donde sí implican cambios fuertes dentro de las organizaciones. Entonces, identificar en cuál de estas curvas nos encontramos y en cuál de estas etapas nos encontramos en cada una de las curvas es fundamental para poder definir las estrategias. Entonces, si vemos al detalle estas curvas de crecimiento, vemos cómo, por ejemplo, en esta primera fase, por lo general, cuando las empresas están naciendo, es una etapa básicamente de creatividad. Luego, una vez que logramos cierto crecimiento, entramos en una crisis de liderazgo, porque de alguna forma vamos a empezar a necesitar colaboradores dependiendo de la naturaleza del negocio. Entonces nos pasamos a una etapa de dirección en cuanto al estilo gerencial. Volvemos a pasar, si la empresa sigue en crecimiento, volvemos a pasar por una crisis de autonomía porque ya vamos a tener más personas dentro de la organización y debemos empezar a delegar las funciones porque ya no va a ser un único dueño que va a hacer todas las funciones. Esto nos lleva necesariamente a una crisis de control. En esta fase nos encontramos mucho con empresas que les cuesta
entregar ese control, les cuesta delegar, vemos cómo de repente empiezan a tener sugerencia de venta, sugerencia de mercadeo, sugerencia de finanzas. Sin embargo, todavía les cuesta mucho delegar y se pasa esa crisis de control porque los dueños tienen miedo de que van a perder el control de sus empresas si delegan, ¿no? Entonces, una vez que se supera esta crisis de control, se entra en una etapa de coordinación. Si la empresa sigue creciendo, dependiendo el tamaño, si es una empresa muy grande, entramos en una etapa de crisis de burocracia porque se hacen de repente estructuras organizativas muy rígidas que nos permiten flexibilidad y de alguna forma las empresas siguen evolucionando, entran en una etapa de colaboración y bueno, y así sucesivamente diferentes etapas que se puedan presentar de crisis. Entonces, para nosotros entender en qué estilo gerencial nos encontramos, en qué etapa de crecimiento nos encontramos, nos va a permitir identificar diferentes estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una etapa, en un estilo gerencial de creatividad, nosotros vemos cómo básicamente el objetivo de la dirección es crear, producir, vender, sobrevivir, porque es una empresa que prácticamente está naciendo, ¿no? Por otro lado, vemos que las estructuras organizativas tienden a ser sumamente informales. Luego tenemos un estilo de alta gerencia que está concentrada en un líder, en un gerente o en un propietario. Luego tenemos el sistema de control, está más relacionado a los resultados en el mercado, las reacciones de clientes. Nosotros aquí básicamente no contamos con ningún tipo de indicador, básicamente se maneja la empresa en función de si estamos logrando los resultados que dijimos en cuanto al volumen de ventas, ingresos, así como las reacciones que estamos teniendo ante nuestros clientes. Esos serían básicamente los indicadores que empezamos a tener en un principio, ¿no? Y en cuanto a los incentivos de la dirección, básicamente todo recae, no hay mayor incentivo porque todo recae sobre los propietarios. En cuanto al estilo gerencial de dirección, vemos que aquí empieza a haber una preocupación por la eficiencia de las operaciones. Esto nos lleva a que la estructura organizativa empieza a ser centralizada y funcional. Aquí quizás empiezan a aparecer algunas áreas de mercadeo, de ventas, a haber más especialización y surgen los niveles y áreas que anteriormente no habían. Hay un estilo de alta gerencia tipo directivo, el sistema de control, se empiezan a establecer algunos estándares, algunos procesos de repente, manuales de gestión, se empiezan a establecer los centros de costos y posiblemente se desarrollan o se compran algunos sistemas para el control, algunos sistemas administrativos o de manejo de indicadores. Los incentivos básicamente vienen dados a través del incremento del salario y méritos, pero sin mayor análisis en cuanto a indicadores de gestión del recurso humano. En el estilo de delegación, vemos que aquí básicamente ya se entra en una etapa de expansión del mercado o área del servicio, ya que en esta etapa si se desea crecer, hay que empezar necesariamente a delegar. Aquí la estructura de la organización tiende a ser descentralizada y hay mayores responsabilidades en otros niveles gerenciales. Ya cuando las empresas logran cierto tamaño, de alguna forma los dueños se ven necesariamente obligados a descentralizar estas funciones y podemos empezar a encontrar departamentos con directores inclusive o gerentes responsables de las diferentes áreas. El estilo de la alta gerencia es básicamente delegativo.
Aquí empiezan a haber informes y centros de utilidades y empieza a tomarse las bonificaciones individuales en cuanto a los incentivos. Luego tenemos en el estilo de coordinación, ya empieza a haber una consolidación de la organización, empiezan a haber inclusive líneas de staff de producto o servicio, empieza a haber más burocracia también. Aquí ya hay un estilo de gerencia más vigilante, más de control, por decirlo de alguna forma. El sistema de control ya empieza a haber un planeamiento formal, inversiones, y básicamente los incentivos van dirigidos a asegurar los beneficios y las opciones del capital. Y por último, en un estilo gerencial colaborativo, ya las empresas llegan a un nivel de desarrollo y madurez donde se busca la resolución de los problemas e innovación, la formación de los equipos de trabajo. En cuanto a la alta gerencia, tiende a ser más participativa. El sistema de control se hace a través del establecimiento de objetivos comunes y empieza a haber bonificaciones inclusive a nivel de equipo. Entonces, fíjense qué valioso es identificar en qué etapa nos encontramos de estos estilos gerenciales y esto nos permite entender un poco las estrategias que queremos diseñar. Gracias por ver mi video. Te invito a que te suscribas a mi canal y revises los enlaces que te dejé debajo para obtener información adicional de este tema. ¡Chao!